Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá y en esta ocasión veremos el tema Luz a las Naciones. Bien, vamos a iniciar este estudio con nuestro verso base que se encuentra en el libro del profeta Yesaya, capítulo 49, verso 6, que dice lo siguiente. Él ha dicho: es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Bien, como siempre les he manifestado, necesitamos conocer a fondo el contexto del verso del cual estamos hablando. En este caso, necesitamos saber y conocer el contexto de Yesaya o Isaías 49:6, que es nuestro verso base. Tan solo en este único verso veremos todo lo que podemos relacionar con las palabras del profeta. Yesaya nos relata que Yahweh ha dicho lo siguiente: es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Vamos a parar en esta parte para poder hacer las siguientes preguntas. ¿A quién se refiere el profeta? ¿Al pueblo de Israel o al Mashiach? Pues obviamente al Mashiach. ¿Y por qué aseguro esto? Porque el pueblo de Israel no se puede establecer a sí mismo. Abba Yahweh está diciendo que necesita de un siervo para establecer a las 12 tribus de Israel. Es decir, necesita de un siervo para ejecutar la tarea de recuperar a toda la Galut, a toda la dispersión del pueblo de Israel. Y esto solamente lo hará Mashiach Yeshua cuando venga por segunda vez. Cuando la escritura utiliza el nombre de Jacob, lo utiliza en dos sentidos. El primero como persona en lo individual y en segunda como todo el pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus. Vamos a ver los dos ejemplos. En el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 25-26 dice: entonces su hermano emergió, con su mano agarrando el calcañal de Esaf, así que él fue nombrado Jacob. Aquí en este verso, la escritura toma a Jacob como una sola persona. Y en el siguiente verso vamos a ver el otro ejemplo. Dice así en Yesaya o Isaías capítulo 2 verso 5. Oh casa de Jacob, vengan, caminemos en la luz de Yahweh. Aquí la escritura nos está mostrando a Jacob como todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Bien, después de este corto paréntesis, comprobamos que Yesaya 49:6 se refiere exclusivamente a Mashiach Yeshua. Ahora vamos a comprobar esta primera parte del verso con lo que dijo también el profeta Yehezkel o Ezequiel en el capítulo 34, versos del 11 al 14, que dicen: porque aquí está lo que Yahweh Elohim dice: yo estoy tomando las riendas. Yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentra entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares de donde fueron esparcidos cuando estaba nublado y oscuro. Yo las sacaré de entre los goim
las recogeré de esos países y las regresaré a su propia tierra. Entonces les dejaré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Yo los alimentaré en buenos pastizales, y su lugar de pastar será en las altas montañas de Israel. Ellas descansarán en perfecta prosperidad en lugares de verdes pastos, y se apacentarán en los ricos pastizales de las montañas de Israel. Bien, nuestros hermanos de la casa de Yehudá dicen que muchas de las profecías descritas en todos los profetas no hablan de Yeshua, y que muchas de estas profecías se refieren al pueblo de Israel, pero esto no es así. Ya vimos en Isaías 49:6 que nuestro Abba Yahweh necesita de un siervo para esta tarea. Y en Ezequiel 34:14 nos lo está confirmando. ¿Y por qué lo confirma? Porque hoy en día nuestros hermanos de la casa de Yehudá no están descansando en perfecta prosperidad. Al contrario, hoy en día siguen en guerra, como en tiempos antiguos. Pero la completa restauración y establecimiento definitivo del pueblo de Israel solo se logrará con la segunda venida de Mashiach, tal como lo vimos en Isaías 49:6 y en Ezequiel 34:14. Bien, ahora pasemos a la segunda parte del verso 6 del libro de Isaías, que dice: Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Bien, en esta segunda parte, que es sumamente muy interesante, dice el verso: Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Esta frase se refiere específicamente a un hombre, al siervo de Yahweh, tal como lo dice el siguiente verso del libro de Mateo capítulo 12, verso 18. Dice así: Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, con quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi ruaj, y anunciará justicia a los gentiles. Bien, entonces el verso de Isaías 49:6 no se refiere al pueblo de Israel, por la simple razón de que Israel no fue dado como pacto a ningún pueblo. Fue nuestro Abba Yahweh quien hizo un pacto con su pueblo, y su pueblo, por su parte, fue quien rompió el pacto. Por este motivo, nuestro Creador le dio carta de divorcio a la casa de Israel Efraín. Luego, el verso continúa diciendo: Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Bien, esta tercera parte del verso es la más relevante para poder comprender que Yesaya está refiriéndose claramente al Mashiach de Israel, Yeshua, y no al pueblo de Israel. Hay muchísimos versos que nos van a demostrar todo esto. Pero antes de ver estos versos, comprobemos que Isaías no se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Volvamos a leer la tercera parte del verso, que dice: Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Cuando este verso dice naciones, no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a las naciones extranjeras, Goim. Y este siervo es Yeshua, quien a la vez es la luz para las naciones. Bien, desde un principio, nuestro Abba Yahweh escogió efectivamente al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones.
Ellos debían de llevar la enseñanza de la Torá a todas las naciones. Pero este pueblo falló en esta misión porque ellos rompieron el pacto que nuestro Creador había hecho con su pueblo. Por consiguiente, nuestro Creador tenía que servirse de un siervo fiel para poder cumplir con la misión que dejó inconclusa el pueblo de Israel. Ya leímos en Mateo 12:18 que nuestro Creador dice claramente que Yahshua es su siervo, a quien él escogió, su siervo amado, el cual anunciaría la justicia y la salvación de nuestro Abba Yahweh, tal como dice Isaías 49:6. Por lo tanto, nuestro Abba Yahweh mandó a su Hijo para cumplir con la tarea que el pueblo de Israel no pudo terminar. Por otro lado, otras personas se agarran de todo esto para decir que Yahweh desechó a su pueblo y que ahora escogió a otro pueblo para formar un Israel espiritual, tal como lo enseña el cristianismo, y esto obviamente es mentira y es falso. Nuestro Abba Yahweh nunca ha desechado a su pueblo. Simplemente envió a su siervo Yahshua para completar la tarea que le había sido encomendada a su pueblo Israel. Por lo tanto, nuestros hermanos de la casa de Yahudá, y lo digo con muchísimo respeto, siguen sin cumplir esta misión que les fue ordenada. ¿Por qué? Porque ellos no van a los extranjeros, a los goim, para enseñarles Torah. Ellos siguen encerrados en su propia opinión. Por eso Mashiach dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 5 verso 15. Dice así: no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Qué quiso decir Mashiach con estas palabras, o a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a nuestros hermanos de la casa de Yahudá. ¿Por qué? Porque ellos tienen la luz de la Torá, pero la esconden. No quieren ir a los goim para que puedan ser alumbrados por esa hermosa luz de la Torá. Ellos se la guardan para sí mismos. En otras palabras, como dice el verso, esa luz de la Torá la ponen debajo de un cajón para que no alumbre a los extranjeros. Por eso, nuestro Abba Yahweh mandó a su siervo fiel para traernos esa luz que alumbra a todo aquel que la quiere recibir. Vamos a leer los versos de Juan capítulo 8, verso 12 y capítulo 9, verso 5, que a la letra dicen: Yahshua les habló de nuevo a los fariseos. Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Mientras yo esté en el mundo, soy luz del mundo. Por consiguiente, en Mashiach se cumple la profecía de Isaías 49:6. Yahshua es la luz y es el pacto dado al pueblo gentil o extranjero. Ahora, no quiero que malentiendan mis palabras. Todos sabemos que Yahshua es la luz que existió desde el principio. Por otro lado, cuando dice el verso que Yahshua ha sido dado como pacto a un pueblo, es para traer a este pueblo que recibió carta de divorcio de parte de nuestro Creador y fue dispersado por todo el mundo. Y me estoy refiriendo a la casa de Israel. Ahora vamos a comparar el verso de Isaías 49:6 con los versos del profeta Ezequiel. Vamos a leer primero a Isaías, luego vienen los versos del profeta Ezequiel. Dicen así: Él ha dicho:
es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. En Ezequiel dice, entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice, yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Recordemos que el profeta Oseas se refiere a la casa de Israel como no mi pueblo, en hebreo lo amí. Por consiguiente, nuestro Mashiach vino por ese no pueblo que recibió carta de divorcio, y nuestro Mashiach fue sumamente claro cuando dijo lo siguiente en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 24. Dice así, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, este pacto es Yahshua, y lo confirmamos con los siguientes versos del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 33, que dicen, aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, el Tanaj o Antiguo Pacto ya había sido dado a todo el pueblo de Israel. Ellos ya lo tenían en sus manos, pero no quisieron ser luz para las naciones del mundo, porque rompieron su pacto como ya vimos anteriormente. Por eso nuestro Creador mandó a su Hijo amado Yahshua como pacto renovado para las dos casas, como dice Yirmeyá o Jeremías 31:31. Pero la casa de Yahudá no quiso recibir este pacto que es Yahshua. Por eso el verso 33 dice que este pacto ahora sería con la casa de Israel, y esta casa que antes era llamada no pueblo, dice el verso 33 que ahora la casa de Israel será llamada nuevamente pueblo de Yahweh, y que él ahora es nuestro Elohim. Nuestros hermanos de la casa de Yahudá se quedaron solamente con el Tanaj. No quisieron recibir a Yahshua, que venía como luz y pacto renovado. Obviamente, primero para los judíos y después para los goim. Pero la casa de Yahudá lo rechazó. Por eso Jeremías 31:33 es muy claro cuando dice que Yahshua es la Torá viviente que está dentro de nuestros corazones y de nuestras mentes. Él es el pacto que fue dado a un pueblo que anteriormente no era pueblo. Vamos a confirmarlo con el libro de Efesios capítulo 2, verso 12, que dice, en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Vamos a ver qué fue lo que dijo nuestro Mashiach Yahshua en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14. Dice así, ustedes son la luz del mundo.
Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Entonces, todo aquel que lleve enseñanzas de Mashiach y de la Torá es luz para las naciones. Y entonces podemos alumbrar desde lo alto de un monte. Es decir, nosotros no nos debemos de esconder debajo de un cajón. No importa que nos critiquen. No importa que nos ofendan. No importa lo que digan las demás religiones de nosotros. Lo único que importa es cumplir los mandamientos de nuestro Abba Yahweh y ponerlos por obra en nuestras vidas, para que podamos entonces ser luz a los demás. Y ya para ir terminando, leamos entonces el verso del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, para confirmar el verso de Yesaya 49:6, que dice: pero ahora recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehudá y Shomron, en verdad hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí vemos que Yahshua citó las mismas palabras que dijo el profeta Yesaya cuando dijo: para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Bien, vamos a analizar este verso. Primer punto. En este verso de Hechos, vemos que nuestro Mashiach ya había resucitado y estaba a punto de subir al cielo. Pero antes de eso les dijo que primero recibirían el Ruach HaKodesh. Segundo punto. Yahshua también les dijo: y serán mis testigos en Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén, sus talmidim debían de empezar a llevar ese mensaje de luz y de esperanza. Segundo punto, este mensaje de luz y salvación debía de ser extendido también a la región de Judea. Tercer punto, la región de Shomron o Samaria también debía de recibir esta palabra de luz y salvación. Y cuarto punto, esta luz y esta salvación debe y deberá de llegar hasta los confines de la tierra, en otras palabras, hasta el lugar más escondido del mundo. Y esto ya está en marcha. Miles y millones de personas en muchos países del mundo ya están abandonando las falsas religiones y enseñanzas y están viniendo a la Torá de nuestro Abba Yahweh. Ellos ya están recibiendo esa luz de salvación. Pero cuando venga nuestro Mashiach Yahshua por segunda vez, Él va a recuperar a toda la dispersión de Israel, incluyendo la dispersión de los muertos, porque su salvación habrá sido difundida hasta el último rincón de la tierra. Por consiguiente, sigamos, mis amados, siendo luz que se pone en lo más alto de un monte. Llevemos la luz de la Torá a todo aquel que la quiera recibir. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם,
Asher Bajarbanu Mikolamin, Benatan Lanu et Torato, Bauch Ata Yahweh, Noten Torah, Beshem Yeshua Amashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.